Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra. Vamos a estudiar hoy un poco la vida de Andrés. No es mucho lo que la Biblia habla de este personaje, es decir, que nos va a quedar un poco fácil manejar el tiempo en el día de hoy y estudiar acerca de Andrés, el apóstol Andrés. Mateo capítulo número 4 y versículo número 18. Lo primero que vemos de Andrés es que es familiar de Pedro, son hermanos, es el hermano de Pedro, es el hermano de hecho mayor de Pedro, y eso ya nos empieza a decir mucho, pero permítame leo el primer versículo que dice aquí, versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Pescadores. Es decir, entonces que Pedro y Andrés son pescadores. Pedro y Andrés son pescadores, pero no solamente trabajan en el mismo oficio, sino que son hermanos. Ahora, Andrés es el hermano mayor. En teoría y familiarmente, ¿quién debería liderar o mandar? El mayor, ¿verdad que sí? Pero en la Biblia vemos reflejado lo contrario. Es Pedro el que llegó a ser el líder, de hecho, de toda la iglesia. Es Pedro el que de hecho llegó a ser el líder de todos los apóstoles y demás. Pero Andrés nunca tiene problema con eso. Usted ve un carácter, o lo vamos a estar estudiando hoy, un carácter de humildad. Un carácter que no es el que quiere salir a relucir como el protagonista. Un carácter de que no es el que quiere salir a figurar, sino que más bien se conforma con servir a Dios, como lo dirían por allí, detrás de la puerta, donde quizás nadie lo ve. Es ese personaje que ama servir a Dios aún sin reconocimiento. Es ese personaje que ama servir a Dios sin recibir muchos halagos, muchos aplausos. Y de esos personajes hay muchos servidores de gran bendición, amén. Hay muchos servidores de gran bendición que de pronto no son los más reconocidos, de pronto no son los que figuran allí en los volantes, en las imágenes, en las fotos, etcétera, etcétera, en todo el tema publicitario, pero que tienen que servicio para el Señor. Hay muchos hermanos, hermanas que prestan un servicio tan importante. Todos los servicios son importantes. Hay de verdad, definitivamente, gente que presta un servicio para Dios que de pronto jamás va a ser reconocido. De pronto jamás va a ser famoso la persona, pero qué hombres y qué mujeres de Dios que en el cielo sí son conocidos. En la tierra jamás de pronto van a ser tan conocidos. ¿De quién se hablará más? ¿De Andrés o de Pedro en la Biblia? De Pedro. Pero Andrés, de seguro que de pronto, aunque no fue muy famoso en la tierra, en el cielo muy famoso sí fue y lo es, porque su labor fue de gran relevancia, de gran importancia. Dice Mateo, capítulo número 10 y versículo número 2. Bueno, de hecho, ahí el versículo 19, por aquí también me dicen, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Tiene un llamamiento. Pero vamos a Mateo 10, 2 para seguir leyendo otros parámetros más. Tiene relación con Pedro, dice aquí, Mateo 10, 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Entonces, una vez más, siempre lo va a estar relacionando con Pedro. Cuando se habla de Andrés, se relaciona con Pedro. Pero Pedro, siendo el hermano menor, es el líder, y Andrés, pues, pese a ser el hermano mayor, no tiene pleito, no tiene problema con eso. Nos habla de la humildad, nos habla de la humildad como tal que tenemos allí. Quizás Andrés es uno de los discípulos o de los apóstoles de los cuales menos se habla en la palabra del Señor. Quizás Andrés es de los apóstoles que menos se le conoce en la Biblia, pero lo poco que se conoce es grande. Lo poco que se conoce es grande. Qué bonito que nosotros, así sea que nos conozcan poco, que lo que conozcan de ti y de mí, que sea bueno, amén. Que lo poquito que lleguen a conocer acerca de ti o de mí, que sea bueno. No que nos conozcan mucho, pero que nos conozcan mucho, pero muchas cosas malas. Mateo 17, 1. Aquí hay uno de los eventos más especiales allí.
de la vida de Jesús. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Pregunta, ¿estaba Andrés ahí? No estaba ahí Andrés. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué te enseña eso a ti? De pronto no era de los importantes en el círculo de Jesús. De pronto no era de aquellos que Jesús siempre para arriba y para abajo con ellos. Jesús siempre andaba casi que con estos tres, con Pedro, con Juan, Jacob. Son de los que más aparecen cerca de Jesús. Andrés no hacía parte como de ese círculo íntimo de Jesús, pero eso no le obstruyó que él hiciera un excelente servicio al Señor. Eso no le obstruyó de que ejerciese un llamamiento y un ministerio fructífero para el Señor. Estudiando la vida de Andrés a mí me impactó mucho porque es una vida que es listo, no estaba ahí codo a codo con Jesús igual que Pedro, aunque era mayor que Pedro, era el hermano mayor de Pedro, que ya se lo he venido diciendo varias veces aquí, pero hizo un ministerio tan hermoso del evangelismo, hizo un ministerio tan bonito, tan precioso acerca de Jesús, en el ministerio de Jesús. Si vamos a Marcos 5:37, vamos por favor a Marcos capítulo 5:37, quiero reafirmar esta idea. Marcos capítulo 5 y versículo 37, encontramos que Jesús va a hacer una sanidad a la hija de uno de los principales de la sinagoga, y dice aquí la palabra del Señor. Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Dice allí, versículo 36, pero Jesús luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino solamente ¿quién? Pedro, Jacobo y Juan, los mismos de la transfiguración. ¿Y en dónde está Andrés? ¿Dónde está Andrés? Tampoco está ahí. No quiere decir que no hubiese estado ahí, sino que Jesús dijo, los demás me esperan aquí afuera, que yo entro con Pedro, Jacobo y Juan. Entonces notamos que Andrés no era, y pues se lo estoy diciendo para reafirmarle la idea, no era de ese círculo como más íntimo de Jesús. Sin embargo, ejerció un excelente servicio para el Señor. Ejerció un excelente servicio para el Señor. Vamos a ir allí, devolvernos unos versículos. Dice aquí la palabra del Señor. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿De quién estamos hablando en este momento? De Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver Juan el Bautista con Andrés? Que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Juan era un discípulo de Juan el Bautista. Y dice aquí la palabra del Señor, versículo número 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Vemos que habían dos discípulos de Juan el Bautista que oyeron a Juan cuando Juan decía, he aquí les presento al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces estos discípulos de Juan dijeron, bueno, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora vamos a seguir a Jesús. No es que hayan traicionado a Juan el Bautista, no, sino que Juan el Bautista estaba preparando el camino para Jesús y dirigió a esos dos discípulos a Jesús. Qué hermoso esa labor, porque de hecho es la tarea que usted y yo debemos de hacer, guiar a la gente a Jesús. Versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué están buscando ustedes dos? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿en dónde moras? ¿Dónde vives? Y el versículo 39 les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Entonces, ¿qué discípulo era? Andrés. Ese discípulo era uno de esos dos discípulos, el que entonces dejó a Juan, era discípulo de Juan y ahora comenzó a seguir a Jesús. Qué hermoso eso. Ahora dice el versículo número 40, porque seguimos hablando de lo mismo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Ahí está ese fundamento bíblico de gran importancia, porque Andrés, pues antes de que comenzase a ejercer el ministerio Jesús, ya
era un discípulo de Juan, ya estaba interesado en buscar las cosas de Dios. Andrés estaba más antes, no podemos ver lo mismo de Mateo, por ejemplo. De Pedro tampoco. Pedro era un pescador y pare de contar. No vemos que Pedro hubiese estado allá como discípulo de Juan, interesado en buscar a Dios, interesado allá en el arrepentimiento. Recordemos la prédica de Juan era ¿qué? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que Andrés estaba ahí con ese corazón de arrepentirse. Podríamos posiblemente, a partir de este dato, decir que Andrés se había arrepentido de sus pecados antes de conocer a Jesús, porque estaba ahí con Juan. Estaba con Juan, mientras que Pedro no. No podemos decir que Pedro no haya escuchado un mensaje de Juan, pero no se dice que ninguno de los otros apóstoles haya sido un discípulo de Juan, pero Andrés sí. Andrés, algo que tiene que los demás de los 12 discípulos no tenían, era que era un discípulo de Juan. Ya estaba buscando a Dios antes de que Jesús lo llamase. Mateo no. Mateo estaba por allá cobrando impuestos. El celote tampoco, por allá en su costumbre, en su tradición, en su entrenamiento militar. Bueno, cada uno en su labor propia, pero Andrés ya estaba buscando del Señor, ya tenía un corazón allí para Dios. Ahí nos podríamos tal vez llegar a sentir identificados algunos que antes de que llegasen a la iglesia cristiana, antes de que Cristo llegase a sus corazones, de pronto tenían el anhelo de buscar a Dios, tenían allí el amor de buscar las cosas del Señor, pero pues lo estaban buscando como que en un lugar equivocado. De pronto lo estaban buscando en un lugar en donde no era, estaban en un lugar en donde pues no estaba Dios, pero sí tenían ese anhelo de buscar las cosas del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo número 41. Vamos a seguir leyendo aquí el siguiente versículo. Primer labor de Andrés. Quiero que le preste mucha atención a esto. Dice el versículo número 41. Está hablando de Andrés. Andrés, halló primero a su hermano Simón. ¿Qué pasó con Andrés? Halló primero a su hermano Simón. Después de haber comenzado a seguir a Cristo, lo primero que hace es hallar a Simón, su propio hermano. Y le dijo, ¿qué le comenzó a decir? Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué labor es esa? Evangelizar. Mire, lo primero que hace Andrés apenas comienza a seguir a Cristo es predicarle a su familia. Le predicó a su propio hermano. Lo primero que hizo fue, Simón, hemos encontrado al Mesías, el Hijo de Dios, ya llegó, ya está aquí con nosotros. Fue lo primerito que hizo. El ministerio de Andrés definitivamente fue ser un evangelista. El ministerio de Andrés definitivamente, pese a no mencionarse mucho en la Biblia, es alguien que no fue el famoso, no fue el que caminó en el mar, no era del círculo íntimo de Jesús, pero le interesaba llevar gente a Jesús. Le interesaba hacer ese canal de comunicación para decir, les presento a Jesús. Les presento a Jesús. De pronto el evangelista, gracias Sebas, de pronto el evangelista no sea el súper famoso muchas veces, pero es el que está allí. Es el que está allí mostrando a Cristo, es el que está allí presentándole a Cristo a las demás personas, es el que está allá en la calle, es el que está allá puerta a puerta, es el que está allá en los hospitales, es el que está allá en la cárcel, es el que está allá con la familia, es el que está allá predicando de pronto desde otros púlpitos. Y finalizando esta prédica, ahorita le voy a decir cuál fue el mejor púlpito de Andrés, pero ahorita más adelantico se lo digo. Pero Andrés estaba allá, predicando allá en la familia, en la casa. ¿Cuántos nos hace falta seguir ese ejemplo de Andrés? Predicarle más a la familia. Muchos lo hacen, gloria al Señor, muchos lo hacemos, pero nos ha hecho falta más. Lo primero que hace entonces Andrés es decirle a Pedro, hemos encontrado al Mesías, que traducido es el Cristo. Eso es un trabajo que tú y yo somos llamados a hacer, predicar a Cristo, mostrarle a la gente, hemos encontrado al Mesías, Él es el Cristo, te lo presento. Aquí está. Dice el versículo número 42, que no solamente le habló, léalo allí, que dice, y le trajo, lo llevó a la iglesia, podríamos traducir en nuestro propio o en nuestro lenguaje actual, y le trajo, le dijo, camine Simón, porque todavía no se llamaba Pedro, dijo, camine a donde está Jesús. ¿Qué hizo? Le habló,
pero le dijo, vamos. En el evangelismo no solamente hay que hablar, sino también ahí es donde hay gente que dice, listo, te presento a Cristo, el domingo hay culto a las 9:30 de la mañana, un ejemplo, paso por tu casa a las 9 y vamos juntos. Qué bendiciones. Hay gente que lo hace así, hay otros que no necesitan de eso, pero hay otra gentecita que hay que empujarlos un poquitico, impulsarlos un poquitico, que hay que acompañarlos un poquitico. En el caso de Pedro fue así. Camine, voy por ti. Y es que yo sé que solo no va a ir, yo sé que lo cito solo y nunca va a llegar. Entonces camínelo, lo empiezo a acompañar y llega un punto donde ya después empieza a ir solo, porque ya conoce a Cristo y ya después va a entender su necesidad de Cristo, va a entender que separados de Él nada podemos hacer, va a entender que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos, etcétera. A medida que vaya conociendo la palabra, va a ver la necesidad que tiene de Dios y ya después solito va a caminar con Dios. Pero mientras tanto, necesito llevarlo. La tarea del evangelista es no solamente decir, oye, he encontrado al Mesías, aquí está el Mesías, que es el Cristo, sino ven, también te llevo a donde está Él. Ven, te llevo. ¿Sabe qué implica eso? Un esfuerzo, tiempo, economía, hay que pagar un transporte de pronto, un transporte adicional de pronto, porque antes yo pagaba mi transporte para la iglesia y ahora tengo que pagar mi transporte a la casa de esa personita que estoy ganándome para Cristo y luego otro transporte para la iglesia. Y si de pronto tiene la moto, un vehículo, lo que sea, entonces igual tiempo, porque ahora me tengo que trasladar. Antes salía con 20 minutos de anticipación a la iglesia, ahora tengo que salir como con unos media horita o 40 minutos, o según la persona como sea de puntual, el invitado, y ahora me traslado a la casa de esa persona y luego a la iglesia. Me va a tardar un poquito más, voy a tener que dedicar un poco más de tiempo, voy a tener que esforzarme, porque ya no pienso solamente en arreglarme yo y que los niños y que esto, sino que ahora también tengo que pensar en alguien más, que alguien más esté listo a esa hora, en la llamada, en el chat, en el WhatsApp, en lo que sea que haya que hacer. Pedro, Simón de pronto no iba a llegar solito a Jesús, pero Andrés se dedicó y se esforzó por Simón, he encontrado al Mesías, vamos allá donde está Él, te lo quiero presentar. Hizo un trabajo de evangelismo, hizo un trabajo bien hermoso de evangelismo. Trabajemos en pro de eso, esforcémonos en pro de eso, trabajemos, iglesia, en pro de ganar almas para Cristo. Trabajemos y esforcémonos en que más personitas conozcan del Señor Jesús. Dice ahí, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro en griego, Petros, que significa piedra. Es allí, de una vez tuvo un encuentro personal con Cristo, Pedro. Andrés fue el instrumento de aquel momento tan maravilloso que usted y yo conocemos, de cuando Simón le ha cambiado el nombre a Pedro. Qué momento más maravilloso. Pero ¿quién lo propició? Andrés, este discípulo que no es muy famoso, pero propició uno de los grandes momentos de la Biblia. Y fue un instrumento para que uno de los grandes hombres de la Biblia llegara a Cristo. De pronto Andrés no fue el gran hombre súper famoso de la Biblia, pero Dios lo utilizó a él para ganarse a Pedro. Y Pedro fue el líder de la iglesia. Y Pedro fue el apóstol de apóstoles allí. Fue el líder de todos los apóstoles. Después se codeaba la mano allí con Pablo. Pero fue Andrés. Hay gente que de pronto no han muerto sin tener grandes ministerios, pero ganaron personas que esas personitas llegaron a ser grandes hombres de Dios, sin decir que la otra persona no haya sido grande hombre de Dios, pero sí se hicieron grandes obras de parte del Señor. Entonces nosotros no podemos subestimar las tareas. Juan 12:20 dice la palabra de Dios: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Unas personas, nacionalidad griega, que van para adorar en la fiesta. Entonces, versículo 21, pues se acercaron a Felipe era uno de los 12, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor Felipe, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué creen que hizo Felipe? ¿Les evangelizó?
No, más bien dice el versículo 22, Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? Andrés, ¿qué hacemos con estos? ¿Y ahora qué vamos a hacer con estos griegos? Y Andrés, que sí es un evangelista tremendo, dijo, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Andrés sí no titubeó y dijo, no, camine, de una vez se los presentamos a Jesús. Ve el carácter de Felipe y el carácter de Andrés. Felipe le llegan unos griegos, personas que no conocen a Jesús, y Felipe, ¿y a quién se los llevo? Se los voy a llevar a Andrés. Ese sí les habla de Cristo, ese sí les predica a Cristo. Entonces estoy de pronto añadiendo, complementando algunas cositas adicionales. ¿Cuántos cristianos no hay a veces así? De que tienen la oportunidad de hablar de Cristo. No, venga, más bien se lo vas a llevar allí a otro cristiano, a otra persona. Ese sí, él le predica, él le predica. Días atrás una personita me decía, vea, pastor, aquí le dejo hágale la oración de fe. Yo me quedé como que, ¿por qué no se la hace usted? No se lo dije, pero venga, hágasela usted, no espere que yo se la haga. Bueno, yo igual le prediqué y le evangelicé y le hice la oración de fe a esa persona, pero usted tiene que dejarse usar por Dios para eso. No solamente es el pastor, vea que para el pastor le haga la oración de fe, venga que aquí le traigo una personita. Gloria al Señor, sígalo haciendo, pero usted también puede ser ese Andrés, no sea un Felipe, sea un Andrés. No sea ese Felipe que venga, bueno, también, sí, sea el Felipe también, lo que también fue de bendición, pero sea más bien un Andrés. Es mejor ser Andrés que Felipe, porque Felipe dijo, ¿y qué hago con estos griegos? Venga a ver, Andrés, ¿qué hacemos? No, y Andrés sí la tenía clara, no, venga, llevémoslos a Jesús. La gente hay que llevarla a Jesucristo. La gente hay que llevarla a Jesucristo, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él. Pero Andrés no era el camino, la verdad ni la vida. Felipe se equivocó allí al llevarlos a Andrés. Usted sabe que cuando Dios te da una oportunidad de hablarle a alguien, no deje que otro le hable, háblele usted. Háblele usted, déjese usted usar por Dios. Pero es que yo sé que ese hermano le habla bien, le predica bien a la persona. Dios también quiere desarrollar eso en tu vida. Dios también quiere utilizarte a ti. No, es que yo prefiero que el otro le hable. Déjese usar por Dios. A veces, bueno, ya la personita se va soltando, van de dos en dos por ahí al evangelismo. Y también lo he visto. Usted le habla y yo oro. No, yo lo acompaño, yo voy ahí orando. No, venga, también, desarrolle también que usted también hable. Porque de esas personitas a veces hay que ya, listo, gloria al Señor, se han dispuesto para servirle al Señor y para salir a evangelizar. Pero entonces son personitas que comienzan a decir, yo lo acompaño, pero usted es el que habla. Yo solamente lo acompaño, yo llevo ahí las Biblias, yo le ayudo a entregar el volante y yo lo acompaño en oración. Pues qué bendición, porque ya se está soltando y ya le está sirviendo al Señor. Pero es que Dios también quiere que esa personita abra sus labios, predique el evangelio y hable de Jesucristo. Entonces Dios nos quiere utilizar a todos. Mire que entonces Andrés, 2 veces que aparecen en la Biblia, y las 2 veces está llevando gente a Jesús. Al primero que llevó a Jesús fue a Pedro. Simón en su momento, después le fue cambiado el nombre a Pedro, y ahora a estos griegos los llevó a Jesús. La tercera vez que se menciona a Andrés en la Biblia, que no la vamos a leer en este momento, pero se la quiero mencionar, se la quiero comentar, es en la multiplicación de los panes y los peces. Entonces hay una gran multitud, miles de personas. Usted ya conoce muy bien esa situación, ese momento, ese evento en donde hay miles de personas, la gente está cansada. ¿Con qué vamos a alimentar a toda esta gente?, dicen los apóstoles, y Jesús les dice, vayan, aliméntelos, pero no, eso es mucha gente, no tenemos dinero para comprar tanta comida, y son miles de personas. Y Andrés levantó la manito diciendo, aquí traigo un niño que tiene unos pocos panes y unos pocos peces, llevando ahora un niño a Cristo. Y Cristo entonces toma allí esos panes y esos peces y los multiplica y alimenta a miles de personas. Otra vez Andrés, en este caso ya no llevando unos griegos ni llevando a Simón, pero sí diciendo, aquí hay un niño, aquí te traje este niño, Jesús. Este niño tiene 5 panes y 2 peces. Entonces ese niño, él se lo encontró por ahí entre la cantidad de multitud, no estaba en la primera fila. Y Andrés dijo, camine donde Jesús, y le mostramos esos 5 panes y 2 peces. Otra vez lo vemos llevando gente a la presencia del Señor.
no se menciona más Andrés. En la Biblia no se menciona más Andrés. Es decir, vinculado a eventos como este. Se menciona tal vez sí, preguntándole a Jesús ciertas cosas. Se menciona de pronto en el libro, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles. Permítame un momentico, le doy la cita. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:13, busquémoslo. Dice Hechos capítulo número 1 y versículo 13. La única vez que se menciona a Andrés en el libro de los Hechos es esta. Solamente dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan. A Andrés, ahí está, Felipe, Tomás, Bartolomé, etc. Pero usted ve que Pedro y los demás sí se mencionan en el libro de los Hechos, y con grande protagonismo dentro de la iglesia primitiva. Andrés no, es única vez que se menciona ahí. Andrés no es más reconocido allí en la palabra del Señor, no es ahí tan conocido. Por allá en alguna ocasión le preguntó, estaba con Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. En esa ocasión estaba Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Se les coló ahí un cuarto y le preguntó, ¿y cuándo acontecerán estas cosas? Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y Jesús comenzó diciéndole, mirad que nadie os engañe, no venda sin que antes venga la apostasía y etcétera. Pero no hay mucho protagonismo de Andrés en eventos tan fuertes. Pero no es que no haya sido importante, no es que no haya hecho nada importante, al contrario, las 3 veces que se menciona, vuelvo y se lo digo, llevando a Simón a Jesús, llevando a un niño a Jesús, el niño que tenía los panes y los peces, y llevando unos griegos a Jesús. Son las 3 veces que se menciona a Andrés ejerciendo una labor como puntual y específica, y las 3 tienen que ver con llevar gente a los pies de Cristo, de Jesús. Un tremendo evangelista, un tremendo evangelista. Ahora quiero terminar con esto. Quiero que me preste mucha atención con lo que quiero terminar. Esto no tiene que ver con la Biblia, esto es más histórico, por lo mismo que en la Biblia no se habla mucho de Andrés, pero quiero hablarle de cómo murió Andrés. Esto ya son documentos históricos, son documentos ya distintos, pero que varias fuentes aclaran y datan acerca de lo mismo, afirman exactamente los mismos sucesos. Se dice que Andrés predica a la actual Rusia y empezó a predicar mucho después de ya la muerte de Cristo, la ascensión y demás. Pues que a los apóstoles les correspondió repartirse. Usted conoce mucho de Pablo, conocemos a Pedro, conocemos algo de los otros apóstoles que los estamos estudiando por ahí con alguna frecuencia, pero a Andrés se les encomendado ir por allí a la actual Rusia, predica, se dice de él que ganó mucha gente para Cristo, se dice de él que evangelizó, fue un tremendo misionero, llegó a una ciudad llamada Acaya, fundó iglesias, y dentro de todo lo que ganó para Cristo, de todas las personas que ganó para Cristo, se chocó un día con una mujer que era la esposa de un procónsul, un político. Y entonces ese político era Egeas, se llamaba Egeas. Y entonces Andrés se la ganó para Cristo, porque eso era lo que le apasionaba hacer a Andrés, ganar almas para Cristo. Y Andrés va y gana a esta mujer para Cristo, a mujer de un político. Y al político le incomodó, al político le molestó ver a su esposa a los pies de Cristo. Cuenta la historia. Y entonces el político, este procónsul, va donde Andrés y le comienza a hablar, usted es ese tal Andrés, de lo cual el que predica ese tal Cristo, esa religión, esa secta de la cual los romanos mandaron a destruir crucificando a ese Jesús. ¿Y qué creen que hizo Andrés? Predíquele y predíquele a ese procónsul. Le predicaba y le predicaba y le predicaba y le predicaba. Y ese procónsul persuadiendo a Andrés a que más bien fuera tras los ídolos de ellos. Y él predicándole a Cristo, predicándole a Cristo, predicándole a Cristo. Tanto le predicó a Cristo que este procónsul, Egeas, le dice, lo encarcela, lo manda a azotar y le dice, ¿sabe qué? Lo voy a matar
en la cruz que usted tanto predica. Lo voy a matar en la cruz que usted tanto predica. Lo asesinan en una cruz. Pero ¿qué particularidad tiene Andrés o la cruz de Andrés? ¿Cómo fue que murió Pedro? También en una cruz, ¿verdad? Pero ¿cómo? Hacia abajo. Jesús muere, pues como lo conocemos. Y a Andrés lo crucifican en una cruz en forma de X. Entonces, no la cruz típica que conocemos, tampoco es la cruz de un solo palo, sino que es una cruz en X. Y no lo clavan, no le entierran puntillas. Pero eso no era para no generarle dolor, no era para tener compasión, sino al contrario, para que se demorara más en morir. Porque si le clavaban puntillas se iba a desangrar más rápido. Entonces a Andrés lo que hacen es amarrarlo, lo amarran. Muere, no es en el mismo día, dura 2 días para morir, según los datos históricos. Dura 2 días muriendo, 2 días ahí crucificado, 48 horas ahí muriendo. ¿Y sabe qué hizo durante esas 48 horas? Predicar la palabra del Señor. Desde esa cruz en X, allá colgado, predíquele a toda la gente que llegaba como espectadores. Eso nos habla que Andrés, desde el primer momento que conoció a Jesús, siempre quiso hablarle a otros de Jesús. Usted lo lee, vuelvo y se lo digo, no tenemos un versículo bíblico sobre eso, pero son historias, esa es historia. Y usted va y consulta la historia de Andrés y lo va a encontrar. Y muere de esa manera, predicándole a muchas personas. Ganó almas hasta la muerte. Ganó almas hasta la muerte. Ganó almas hasta la muerte. Vuelvo y se lo digo. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra.